y los Gálatas. Vamos a hablar de la carta de los Romanos. Pablo sabía que la fe de esta congregación, pero no los había visitado allá en los Romanos. Esta carta con mayor elocuencia teológica, era la carta con mayor frecuencia teológica en los Romanos. Pablo aclara su posición en cuanto a los judíos y los gentiles, del pueblo que aporta al pueblo de Dios. Pablo envía saludos personales a muchos miembros de la iglesia. Esto indica la familiaridad con la congregación, serán muy unidos en cuanto en la iglesia, así como somos nosotros que estamos unidos en familia como cristianos. También menciona los nombres de varias personas que están con él, También menciona ciudades de griega, Cencrea, cerca de Corintios. También menciona ciudades de las cuales escribió la carta. Ayuda al propósito de ir a España. Estas son las ocasiones de la carta según fe. Hay tres factores: la posible visita de fe en Roma, empezaría la casa de los antiguos amigos de fe y Aquilas. Esto se encuentra en Romanos 16, 3, 5. La otra sería, el segundo, era la visita anticipada de Pablo a Roma, y deseo que ellos lo ayudaran con el propósito de ir a España. Y la tercera es la información de la tensión que tenían entre los judíos y los gentiles que había en ese lugar. También tenemos que en los Romanos Pablo comienza su carta con una declaración concisa de su tesis, en lo cual menciona en Romanos 1, 16, 14, donde habla de que el justo por la fe vivirá, y que la fe es la constancia de la fe, porque la fe y para fe. Entonces que esto se enfatiza o se promueve o se aumenta mucho más en cuanto a la fe. Entre más fe tengamos para organizar y hacer las cosas, entonces Dios ve en nosotros que el justo por la fe vivirá. Entonces esta carta de Pablo, en el cual acá tenemos las imágenes y hay varias descripciones. De ahí tenemos la carta a los Corintios. En la carta a los Corintios era una ciudad internacional. Tenía 2 puertos importantes que le hacían rica y convertía en el gran centro de comercio. Abundaba en la prostitución, lo dice en Corintios 6, 20, 6, 12 al 20, donde habla todo lo que era la parte de la prostitución, donde que se movía mucho, porque como era una ciudad internacional y venían muchos, entonces había mucha concurrencia de diferentes países, de diferentes situaciones que vivían ahí, entonces se movía mucho eso. Tenían en el templo a la diosa Afrodita, donde tenían relaciones como porte del culto, porque los placeres era lo que alababan en ese lugar, en el templo. ¿Cómo? Afrodita.
eran muy ricos y se enfatizaban o mostraban sus riquezas, se alababan, decían que lo más importante era ser ricos y que todo se manejaba era por lo que tenían y se mostraban y se daban, y, o sea, ellos su esplendor o su espiritualidad la enfasaban más, todo eran como en lo que poseían y se daban a conocer. Pablo pasó más de un año y medio predicando el evangelio en ese lugar, porque como era una ciudad donde había tanta concurrencia, tanto del lugar como de los otros lugares extranjeros, entonces había mucha movención, y en cuanto a lo que se manejaba, todo lo que era la parte de la carne, lo que era la prostitución, la lascivia, todo lo que era la seducción en cuanto al sexo. Por eso tenían a esa diosa Afrodita para mostrar en el templo, y hacían esos cultos para mostrar esa situación. Bueno, la situación de la iglesia era